mis estimados amigos de Mi Partido es México, que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 27 de agosto del año 2024 y joven muy inteligente, una de las caras jóvenes de Morena, de la Cuarta Transformación, Hamlet García Almaguer, le dio una cátedra a los prianistas, a Héctor Saúl Telles, este panista que claramente pues defiende los intereses de su jefa Norma Piña. Y bueno, amigos, pues hay que decirlo con todas sus palabras, hagan lo que hagan, pues no van a poder frenar el plan C, pues el pueblo de México quiere que siga la transformación, quieren que siga el segundo piso de la 4T. Así es, mis estimados amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es muy importante. Y sin más que decir mejor, a continuación les presento el video. Acompáñenme. A la iniciativa presidencial. Los más de 100 cambios que, según se dice, se realizaron al dictamen para atender las ideas derivadas de los foros señalados, mantienen en general una propuesta más y que acabará con la independencia judicial, como lo es precisamente la elección de los ministros, los magistrados y los jueces por voto popular, así como la incorporación de evaluaciones y supervisiones inquisitorias que pueden derivar en amonestaciones e incluso destituciones de los jueces, que deberán ahora decidir sin libertad y sin autonomía. El gobierno federal y su grupo de legisladores han dejado de escuchar no a una voz, sino a millones de voces de las asociaciones de abogados, de las universidades, de los servidores públicos del propio Poder Judicial, de los representantes de los principales órganos internacionales de protección de derechos humanos, como lo es la relatora especial de la ONU. Muchas gracias, secretaria. Con la autorización de la presidencia, buenas tardes, compañeras, compañeros, pueblo de México. En la bancada de Morena estamos a favor de este proyecto de dictamen. Es falso que no se haya escuchado a la sociedad, al Poder Judicial, a los expertos que acudieron a los foros. En varias de las participaciones, incluyendo el foro de Jalapa, los ponentes hicieron énfasis en la necesidad de incluir, de consolidar el principio de paridad en la integración del Poder Judicial de la Federación. Solo el 16% de las personas juzgadoras en materia penal a nivel federal son mujeres, y más adelante expondré. La fuente es el INEGI, en un censo nacional de impartición de justicia federal del año 2023. Y le voy a pedir, presidente, que esto se incorpore a la discusión porque trae datos muy relevantes. El dictamen entonces consolida paridad cuando establece que 5 de las 9 personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán mujeres, 5 mujeres y 4 hombres. 3 mujeres y 2 hombres en el Tribunal de Disciplina Judicial. Paridad en la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde solamente hay 2 vacantes en este momento, serán entonces electas en esa circunstancia. En las salas regionales, 2 mujeres y 1 hombre, porque están compuestas por 3 personas, y en los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito, en el primer caso un órgano colegiado y en el segundo un órgano unipersonal, se establecerán listas de 5 mujeres y 5 hombres para garantizar la paridad. En cuanto a la autonomía de la escuela judicial, fue otra de las propuestas que se realizaron, particularmente en el foro de Saltillo, cuando representantes de las barras de abogados indicaron que este sería un espacio para profesionalizar la justicia. Además, se les adjudica la responsabilidad sobre la carrera judicial. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, este fue un planteamiento que realizaron en el foro de Jalapa. Una organización de la sociedad civil criticó que el Tribunal de Disciplina Judicial tuviera una sola instancia. Y le pregunté expresamente si el problema de convencionalidad que había señalado se resolvía estableciendo un tribunal de disciplina con 2 instancias. Y su respuesta concreta, directa, ahí está el video de la sesión de Jalapa, fue sí, con eso se resuelve el problema de convencionalidad. Pues el dictamen propone eso, que se tengan 2 instancias en el Tribunal de Disciplina Judicial
para no generar algún estado de indefensión a las personas que estén sujetas a un proceso disciplinario. Finalmente, por cuanto hace a los derechos de los trabajadores, que es lo más importante de este dictamen, queda establecido en el artículo 10º transitorio: los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, incluye entonces a ambas esferas, serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo. Reitero, toca ambas esferas, Poder Judicial Federal y de las entidades federativas. Segundo, es una de las pocas materias constitucionales que tienen una garantía presupuestal, porque el constituyente aquí está ordenando al Congreso de la Unión, especialmente a la Cámara de Diputados, y a los congresos de las entidades federativas, a que en cada presupuesto de egresos destinen recursos a su cumplimiento. Eso casi no existe. Tercero, se establecen ejemplos de los derechos que están tutelados: pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones. Cuarto, no solamente se trata de los derechos establecidos en ley, sino de prerrogativas extraordinarias que tienen los trabajadores del Poder Judicial Federal y que están integradas en un documento anexo que se llama Condiciones Generales de Trabajo. Les doy un ejemplo. Para las y los trabajadores de nuestro país, el año calendario, que tiene 12 meses, tiene 24 quincenas o tiene 12 pagos mensuales. Para las y los trabajadores del Poder Judicial Federal, y esto incluye secretarios y actuarios, reciben 16 meses de salario. Eso está incluido por 4 bonos trimestrales que se encuentran en las condiciones generales de trabajo. Eso no se está tocando, porque estamos conscientes que en algunos casos hay jornadas extenuantes, cargas de trabajo importantes, y eso se está reconociendo en este dictamen. Quisiera también hacer un llamado a los integrantes del Poder Judicial de la Federación a que, así como piden independencia y autonomía, respeten a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque dentro de 48 horas estarán emitiendo una resolución definitiva en los recursos de reconsideración sobre la integración del Congreso de la Unión. Y hay varios tweets, hay presiones por parte de juzgadores hacia los integrantes de la Sala Superior. Piden autonomía, brinden autonomía. Piden respeto, brinden respeto. Concluyo. Hemos platicado en muchas ocasiones sobre los lujos, privilegios y excesos dentro del Poder Judicial de la Federación en términos económicos. Pero ahora me gustaría compartirles algunos datos que revela esta encuesta del INEGI sobre la denegación de justicia. Un incidente de reconocimiento de inocencia en un tribunal colegiado de circuito se lleva 435 días. Un amparo directo, 216 días. En un juzgado de distrito, un proceso de extradición, 2.736 días. En un centro de justicia penal federal, un juicio oral, 434 días. En la Suprema Corte, un amparo en revisión, 1.903 días. Un procedimiento de responsabilidades administrativas, 1.183 días. Un recurso de revisión en materia administrativa, es diferente, 1.086 días. Una acción de inconstitucionalidad contra leyes, esto le debería interesar a la oposición, 449 días. Una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito, 339 días. Una controversia constitucional, 327 días. El caso grave de la contradicción de criterios impacta en toda la sociedad, porque se trata de 2 resoluciones por tribunales colegiados, donde uno toma la determinación A y el otro toma la determinación B, y dejan en estado de indefensión y de inseguridad jurídica a la población y a los propios juzgadores, porque no saben cuál es el criterio que debe de prevalecer. Todo esto que he mencionado no es otra cosa que denegación de justicia. Legisladores, compartir con ustedes, para efectos de, digamos, análisis y reflexión, una propuesta de modificación a todos estos artículos que se comentaron. Sé que este no es el momento adecuado, pero espero que algunas de estas reflexiones sean útiles para el Pleno, y por eso quisiera compartirlas con todas y todos ustedes. Primero, la modificación a los artículos 17, 94, 95,
96, 97, 100 y 101 de la Constitución, de este proyecto de dictamen, para que se incorpore un lenguaje incluyente. Lamentablemente, en todos estos artículos que mencioné, los cargos dentro del Poder Judicial están señalados en sentido varonil. Por ejemplo, dice ministro, magistrado, juez, pero no incluye ministra, magistrada, jueza. Y el discurso que dio la doctora Sheinbaum en el Teatro Metropolitan, pues es relevante para estos aspectos. Lo dejo como una reflexión para el Pleno. Insisto, no es una intención de modificación en este momento, pero en el mediano plazo sí tenemos que considerar una modificación a nuestra Constitución para que todos los cargos se estén señalando con un lenguaje incluyente y no en sentido varonil exclusivamente. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo se habla del presidente de la República en vez de la persona que ostenta la presidencia de la República o la presidenta de la República. Son algunos puntos que quisiera comentar. Segundo, en el artículo 76, una modificación menor sobre el vocablo utilizado para autorizar o conceder licencia. Tercero, en el artículo 94 de la Constitución, este es un aspecto de debate que me parece relevante compartir con ustedes para el futuro. Se diseña la presidencia de la Suprema Corte y de la Sala Superior para la persona que haya obtenido el mayor número de votos. La Sala Superior del Tribunal Electoral tuvo algunos litigios, resolvió algunas sentencias, donde personas que habían obtenido números de votos diferentes comparecieron en distritos que no tenían el mismo padrón o listado nominal. Y terminó por resolver la Sala Superior que el criterio más adecuado es el del porcentaje de votos, porque son equiparables. El listado nominal y el padrón electoral seguirán creciendo en nuestro país, de tal forma que las personas que sean votadas como juezas, magistradas, ministras en el proceso de 2025 tendrán un número de votos, pero es previsible que quienes vayan a un proceso similar en la próxima década tengan aún mayor votación, sin que eso signifique necesariamente un aumento del porcentaje de votación. Por esa razón, bueno, se propone este aspecto. Segundo, establecer el principio de alternancia de género que ya existe en algunos cargos ejecutivos estatales, para que quien presida la Corte durante un periodo sea una mujer y en otro periodo sea un hombre. Me parece que puede ser útil a futuro. Cuarto, en el artículo 97, valorar si se limita o no la reelección de las personas juzgadoras. En algunos países se utilizan criterios de edad o de número de reelecciones. Quinto, homologar con mayor claridad y precisión los requisitos de las magistraturas de sala superior con ministras y ministros de la Corte y de salas regionales con magistradas y magistrados de circuito. Sexto, analizar la integración del órgano de administración del Poder Judicial Federal, porque en este momento en el proyecto de dictamen una persona sería designada por el Ejecutivo y una persona sería designada por el Senado de la República. Valorar si se tendría que incluir una persona designada por la Cámara de Diputados. Séptimo, alguna posibilidad de tener un régimen para juzgadores excepcionales que hayan demostrado méritos, incluyendo, por supuesto, a aquellas personas que se opusieron al paro en el Poder Judicial, que fueron más de 200 personas juzgadoras. Octavo, aunque estamos conscientes que la Corte ya no va a funcionar con salas, sí someter a este análisis si se pueden establecer secciones o comisiones. Muchos órganos colegiados funcionan así. Este es un ejemplo, la Comisión de Puntos Constitucionales. En el caso del Instituto Nacional Electoral también funciona a través de comisiones, sin que signifique que esa sea una decisión definitiva. Siempre el Pleno es quien tiene que decidir. Establecer en el artículo 97 para las personas que hayan sido electas un curso de inducción para los procesos dentro de los juzgados. Valorar también a algunos juzgadores que acaban de ser designados y, por último, valorar si debe de existir un régimen transitorio o provisional respecto de los integrantes de la Suprema Corte, de aquí a que rindan protesta las y los próximos ministros. Reitero, no es un ánimo de que se vote en este momento, simplemente exponer estas ideas para valoración de la siguiente legislatura o incluso un futuro de mediano plazo.
También quisiera comentar con ustedes, hace algunos minutos una jueza de distrito compartió en su cuenta de X el documento que entregaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues mienten las y los jueces. En la página 3 de este documento afirman lo siguiente: a pesar de que en este momento, agosto del 2024, no es periodo de actividad legislativa propiamente dicha, la Comisión Legislativa Permanente, que se queda instalada para atender otro tipo de competencias, se ha asumido indebidamente como constituyente permanente y ha activado ese proceso de reforma constitucional hasta emitir un dictamen. Mienten los jueces porque esta no es la comisión permanente, esta es la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, desde aquí un llamado a las y los comisionados de la Comisión Interamericana porque los jueces les están mintiendo. No es esta la comisión permanente, es la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, hay que aclarar. Segundo, en la página 5, pues un atentado franco y directo a la voluntad popular. Dicen las y los juzgadores lo siguiente: mediante una interpretación y aplicación distorsionada del artículo 54 constitucional, el pasado viernes 23 de agosto, el Consejo General del INE, por mayoría de votos, decidió asignar a la fuerza política en el poder, ni siquiera nos nombran, un número de curules que supera las 2/3 partes, con lo cual las mayorías legislativas por sí mismas podrían realizar reformas constitucionales. Señores jueces, ustedes no tienen competencia para decidir si la... Dice el diputado Godoy, el recurso se los hizo el PRIAN. Sí, es lo que hemos escuchado aquí toda la tarde. Pero, concluyo. Adelante, diputado. Sí, gracias. Diputado Hamlet. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¿Por qué jueces y magistrados que no son de materia electoral van a calificar una decisión del Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué dicen que hubo una interpretación y aplicación distorsionada del artículo 54 constitucional? Eso no les compete a ellos. Quien va a calificar esto es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Concluyen los jueces y magistrados que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es la única vía para combatir esa resolución administrativa y afirman que está condenado de antemano a ser infructuoso, y estoy citando: cientos de los mismos jueces que ahora suscribimos esta solicitud lo promovimos el pasado 24 de agosto en curso, o sea, impugnaron la mayoría calificada, las y los jueces. Sin embargo, por su diseño, por sus precedentes y por su cooptación, como son llevados con los magistrados de la Sala Superior, consideran que esto no tiene futuro. La verdad es que no han cuidado sus palabras, las y los jueces. En este documento han agredido al Instituto Nacional Electoral y han agredido directamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, mis estimados amigos de Mi Partido es México. ¿Cómo terminaron de ver el video? ¿Qué les pareció la información que dio Hamlet García Almaguer? Y bueno, amigos, lo que dijo, pues ningún prianista se va a atrever a decir, pues no, les conviene que el pueblo de México se entere. Y bueno, amigos, información muy valiosa y muy detallada que dio este joven de la Cuarta Transformación. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.